durante décadas, su rostro envejecido y cubierto por un sari blanco con franjas azules fue sinónimo de bondad absoluta. Su nombre se pronunciaba con reverencia. Su imagen colgaba en hospitales, iglesias y escuelas. Admirada por millones por su fe y entrega total al servicio de la comunidad, la Madre Teresa fue puesta como ejemplo de lo que era servir a Dios. Sin embargo, a ojos de otros, fue una figura sumamente polémica, objeto de debates profundos sobre su ética, su acción humanitaria y sus creencias religiosas. Su biografía combina gestos de amor por los más pobres, con cuestionamientos sobre su enfoque, su administración de recursos y sus posturas morales. Por eso hoy en este video vamos a conocer todo lo que la Madre Teresa de Calcuta escondía en las sombras más profundas de su ser. Porque, ¿qué ocurre cuando el sufrimiento no se combate, sino que es objeto de celebración? Aung San Suu Kyi, más conocida como la Madre Teresa de Calcuta, nació el 26 de agosto de 1910 en Üsküp, entonces parte del Imperio Otomano, hoy parte de Macedonia del Norte. Esta ciudad estaba marcada por la pobreza, la inestabilidad política y la muerte temprana. Proveniente de una familia albanesa con profundas raíces católicas, desde niña mostró una vocación espiritual intensa que la llevó a abrazar la vida religiosa con determinación. Su padre murió cuando ella apenas tenía 9 años. De un día para otro la infancia se convirtió en silencio, la fe en refugio y el dolor como una costumbre. Su madre, profundamente católica, le enseñó una idea que marcaría toda su existencia. Nunca rechaces a alguien que sufre, pero también le diría algo más peligroso. El sufrimiento acerca a Dios. Esa frase no fue solo espiritual, fue la marca que la perseguiría para toda su vida. A los 18 años, la Madre Teresa tomó una decisión irreversible. Sintió un llamado que la llevó a ingresar a las Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí adoptó el nombre de Teresa, inspirado en Teresa de Lisieux, la santa del sacrificio silencioso, venerada por su humildad y devoción a lo cotidiano. La Madre Teresa no eligió a la santa de los milagros, eligió a la santa del dolor aceptado. Pronto fue enviada a Calcuta, en India, donde pasó sus primeros años como maestra en un colegio para niñas de familias de gran poder adquisitivo. Una posición respetable, pero distante de la dura realidad urbana que vivían la mayoría de habitantes de la ciudad. Calles saturadas de miseria, cuerpos famélicos, niños abandonados y enfermos moribundos. Teresa no vivió entre ellos. Enseñaba en un colegio privado con alumnas limpias, aulas ordenadas y muros que separaban dos mundos profundamente contrastados. Todo eso hasta que algo misterioso ocurrió. En 1946, durante un viaje en tren, Teresa afirmó haber recibido un llamado divino, una voz interior que le daba una orden clara. Sal del convento y ve a los más pobres entre los pobres. Esta experiencia espiritual le impulsó para cambiar su vocación. Dejó el hábito tradicional, se puso un sarí barato, abandonó el convento y salió a las calles. Fue así como nació la leyenda de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer bondadosa, elegida para ser una figura digna de lo que era un representante de Dios en la tierra. 3 años más tarde, en 1950, fundó la congregación que la haría mundialmente famosa, las Misioneras de la Caridad, con la misión explícita de servir a enfermos terminales, moribundos, leprosos, huérfanos y marginados. La idea era simple pero poderosa: acompañar a los más desamparados con dignidad, atención básica y amor cristiano, aun cuando la esperanza de un futuro mejor fuera mínima. Sin embargo, lo que parecía una acción llena de bondad, poco a poco se empezó a poner turbia, marcando el inicio de historias despiadadas llenas de crueldad. Desde su centro original en Calcuta, la orden creció rápidamente. Para mediados de los años 70, tenía presencia en docenas de países y para 1979 operaba en más de 80 centros en la India y más de 100 en el extranjero. Este espíritu de expansión fue reconocido oficialmente en 1979 cuando Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz, otorgado por su trabajo de lucha para aliviar la pobreza y el sufrimiento humano en todo el mundo. El premio consolidó su fama internacional, generando una oleada enorme de donaciones privadas y apoyo mediático. Por su lucha incansable y la dignidad visible que daba a quienes nadie atendía, muchos vieron en ella un modelo a seguir de compasión activa y devoción a Dios. Aunque su obra atrajo admiración, un elemento de su enfoque sería fuente constante de debate: su interpretación del sufrimiento como algo valioso. Aquí es donde toman sentido todas las palabras que le dijo su madre.
Los hogares de su orden no eran hospitales. No había médicos, no había protocolos clínicos y no había medicamentos. Había oración, resignación y mucho dolor. Teresa creía firmemente que el sufrimiento tenía valor, que el dolor era una vía directa a Dios, y esa creencia no era simbólica, era práctica. Diversos críticos, incluidos académicos y periodistas, señalaron a los centros dirigidos por las misioneras de la caridad como centros de tortura. Muchos enfermos morían sin cuidados médicos adecuados, con una alarmante falta de analgésicos, medicinas modernas y atención profesional. Según un estudio de académicos canadienses, su creencia en el valor del dolor implicaba que los hospicios fueran únicamente lugares donde las personas murieran acompañadas espiritualmente y no se convirtieran en hospitales que pudieran brindar esperanza a los enfermos a pesar de que los recursos económicos estuvieron disponibles. Este énfasis en el dolor y la resignación fue severamente criticado por intelectuales, como el periodista Christopher Hitchens, quien llegó a afirmar que Teresa no era amiga de los pobres, sino del propio concepto de la pobreza. E incluso acusó que sus intenciones no eran aliviar la pobreza de raíz, ni buscar la paz en los más necesitados. Testimonios posteriores revelaron escenas difíciles de ignorar, camas compartidas, agujas reutilizadas, heridas sin anestesia y pacientes terminales sin morfina. También se señaló que en sus centros morían personas que probablemente con atención médica adecuada hubieran podido sobrevivir. Sin embargo, la visión de Teresa les quitó la esperanza de aliviarse y retomar su vida cotidiana. Tras el premio Nobel, las donaciones millonarias se multiplicaron. Sin embargo, la transparencia financiera de las misioneras de la caridad fue objeto de cuestionamientos recurrentes. Aunque manejó grandes sumas de dinero provenientes de millones de donantes globales, nunca se publicaron cuentas detalladas de cómo se gastaban esos fondos. Críticos denunciaron que una parte significativa se usaba para expandir la red religiosa o financiar actividades internas y lujos, en lugar de mejorar las condiciones sanitarias de sus centros. La falta de auditorías y la ausencia de veladores públicos de los recursos dio lugar a dudas sobre el destino de millones de dólares anuales. Sin embargo, las condiciones precarias y la inexplicable desaparición del dinero no fueron las únicas polémicas en las que se vio involucrada la Madre Teresa. Hubo más que la pudieron haber hundido en la cárcel. El dinero que financiaba la causa de la Madre Teresa venía de muchos lugares, desde grandes magnates hasta obreros que simpatizaban con las acciones de su orden. Pero hubo algunas donaciones cuyo dinero se obtuvo con el sufrimiento de miles de personas. A las misioneras de la caridad se les acusó de utilizar la orden para lavado de dinero y financiamiento del crimen organizado. La Madre Teresa recibió donaciones de personajes sumamente controvertidos como Charles Keating, un banquero estadounidense implicado en un escándalo financiero masivo, que incluso tuvo que ver con fraudes contra miles de pequeños ahorradores. Teresa no solo aceptó su dinero, sino que llegó a escribir en su defensa ante un juez una vez que Charles fue encarcelado. La dinastía Duvalier de Haití, conocidos por saquear el país bajo regímenes dictatoriales, también apoyó financieramente a las misioneras de la caridad, sin cuestionamientos severos por parte de la congregación. Teresa defendía que el origen del dinero no era lo importante si se usaba para aliviar el sufrimiento. Su frase atribuida, "el dinero hace bien si se usa bien". Esto resume su postura pragmática ante las críticas que tuvo. Aunque las autoridades nunca se detuvieron a investigar la relación entre Teresa y algunos criminales, las críticas hacia la madre nunca cesaron. Una de las críticas más contundentes fue la diferencia en el trato médico. Mientras los más pobres en los hospicios sufrían sin cuidados avanzados, Teresa misma fue atendida en hospitales de alta tecnología durante sus propias crisis de salud. Tras sufrir infartos en 1983 y 1989 y una neumonía en 1991, Teresa no fue sanada con oraciones en sus centros, y se alivió únicamente con la voluntad de Dios. La madre fue tratada en centros de primer nivel, recibiendo cuidados de excelencia y medicamentos potentes, que raramente estaban disponibles para quienes estaban bajo su cuidado. Para muchos críticos, esto demostró una contradicción entre su mensaje de sufrimiento compartido y la manera en que ella misma manejó su salud. El sufrimiento era un don, era un puente que te acercaba a Dios, y del cual Teresa estuvo alejada cuando debía de predicar con su ejemplo.
Las opiniones de Teresa también generaron controversia. Fue una crítica firme del aborto y el uso de preservativos. Incluso durante la crisis del VIH-Sida se mantuvo firme en su postura, lo que para muchos activistas de salud pública, este discurso fue muy dañino, debido a que venía de una figura muy respetada. En su discurso de aceptación del Nobel, llegó a decir que el aborto era el mayor destructor de la paz en el mundo. Posicionamiento que sorprendió incluso a algunos sectores religiosos más moderados. Estas posiciones generaron tensiones con organizaciones feministas y de salud que argumentaban que la pobreza estructural y la falta de acceso a educación y planificación familiar eran determinantes para reducir el sufrimiento social. Más allá de las críticas externas, la vida interna de Teresa también fue marcada por una vida espiritual compleja y a menudo dolorosa. Sus cartas privadas revelaron largos periodos de obscuridad en su alma y una sensación profunda de abandono espiritual a pesar de su intensa fe pública. Muchos teólogos interpretaron esto como parte de una mística intensa y otros como un signo de una lucha interna prolongada. Esto muestra que incluso en su interior, Teresa enfrentaba contradicciones y desafíos que la acompañaron hasta sus últimos días. Teresa continuó su labor hasta sufrir una serie de problemas de salud graves. Murió el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años. Tras su fallecimiento, el proceso de canonización se aceleró. En 2003, el Papa Juan Pablo II promovió su beatificación y se le reconocieron milagros atribuidos a su intercesión, como la recuperación de Mónica Berra en 1998 y la curación de un ingeniero con tumor cerebral, entre algunos otros reportados. Finalmente, en 2016, el Papa Francisco la declaró santa de la Iglesia Católica. La figura de la Madre Teresa es una de las más complejas del siglo XX. Para millones representa el amor práctico para los más pobres, el valor de la entrega y la dignidad humana. Para muchos otros, simboliza una ética retorcida, el ejemplo vivo de lo que es la avaricia y el uso de poder para hacer sufrir a los grupos más vulnerables. Al final, su vida invita a una pregunta difícil. ¿Puede la fe justificar el sufrimiento cuando existen medios para aliviarlo? A pesar de las críticas, su impacto global en la conciencia pública sobre la pobreza es innegable. La Madre Teresa no fue una figura monolítica. Fue una mujer profundamente humana con virtudes que inspiraron gestos de solidaridad y defectos que encendieron debates éticos. A través de sus obras y controversias, su vida sigue siendo un espejo para examinar cómo entendemos el servicio, la caridad, la fe y la justicia en un mundo complejo. Esto fue el lado oscuro de la Madre Teresa de Calcuta. Si te interesa saber la historia oculta de las personas más influyentes de la humanidad y los misterios que guarda nuestro universo, suscríbete a este canal. Un abrazo y aquí te dejo otra espeluznante historia.